Nacional y voy a hablar de desarrollo de capacidades y de desarrollo de facultades humanas, lo que viene a mi mente, primero, es que en términos de educación, nosotros nos formamos bajo una idea y un modelo donde las habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, conocimientos eran parte de las capacidades. Pero esto viene desde 1993 con más fuerza, porque ahí nos dicen que primero hay que colocar las habilidades y que el conocimiento lo empiezan a colocar al final, pero no implica que deba de estar al final. Yo creo que sin conocimiento no hay saber y estas son también capacidades y facultades del ser humano. Sin conocimiento no puedo tener saber y sin saber no puedo generar muchas cosas como la creatividad y la innovación. Por eso es importante hacer ese recorrido entre los programas porque nos llevan a estas condiciones donde encontramos cómo puedo hacer el desarrollo de las capacidades y de las facultades del ser humano, porque la intención es que yo vaya hacia una educación integral. La intención es que yo vaya hacia una educación armónica y que yo con mis alumnos y el sistema educativo nacional vayamos hacia la excelencia educativa, donde voy a tener el pensamiento crítico como ahora uno de los conceptos centrales e importantes. Pero el punto central del pensamiento crítico estaría en reconocer qué es el pensamiento. Y el día de ayer, en sesión, expliqué qué era el pensar y qué era el pensar. Hoy voy a hacer un recorrido, por las facultades del ser humano y pretendo definir los conceptos de armonía, inteligencia, conciencia y voluntad. Ejemplificar el concepto de excelencia y su relación con el concepto de pensamiento crítico. Pretendo argumentar los conceptos que conforman las capacidades del ser humano y pretendo también recordar el concepto de competencia, porque el concepto de competencia es algo que con lo que estoy trabajando, para lo que estoy trabajando. Y digo, en esa relación establezco que estoy entre la reforma integral de educación básica y estoy ligado a los aprendizajes clave en estas acciones educativas. Por eso, recupero el concepto de competencia. Esta es una idea que tengo en un libro que se llama Bases para la Planeación por Competencias, que se editó en 2004. Y desde ahí hablo del enlace de capacidades, es decir, nosotros enlazamos capacidades y las capacidades son diversas en el ser humano. No todos tenemos las mismas capacidades, aún teniendo la oportunidad de desarrollar las mismas capacidades, porque estas han sido aprendidas de dos formas. Algunas en la escuela con toda la intención y otras de manera informal fuera de las instituciones, inclusive en la calle o con los grupos de amigos en otras condiciones. Pero siempre habrá un contexto determinado. Es decir, hay un contexto y el contexto, por ejemplo, de las escuelas de Cuautitlán Izcalli o las escuelas de Naucalpan o las escuelas de Cuauhtémoc en la Ciudad de México se determinan por el contexto donde están e inclusive de avenida a avenida, dos escuelas, contextos diferentes y condiciones diferentes. Hago un recorrido por las instituciones y tengo que ver cómo han ido construyendo su cultura organizacional, porque esta parte es muy importante. Todos hablan de que están organizadas, pero poco
tienen la idea de cómo se forja la cultura de la institución. Entonces, el concepto de competencia, que lo veo como un enlace de capacidades, que yo aprendí, como todos ustedes, de una manera formal o informal en sus contextos, lo que va a permitirme es que yo pueda mostrar mis tareas y mis capacidades. Es decir, la puedo traducir, no, si no quiero utilizar capacidades, puedo utilizar virtudes. Es decir, tengo que mostrar mis tareas y mis virtudes. ¿Cuáles son las tareas que yo tengo como maestro? ¿Cuáles son las tareas que ustedes tienen como maestro? Yo no sé plomería. No es mi campo la plomería. No es mi campo la electricidad, la mecánica de automóviles, no. Pero también hay muchos maestros que saben de eso y que hacen su trabajo. Pero por ahí escuchaba yo que zapatero de tus zapatos, entonces me coloco como maestro y muestro lo que yo sé hacer como maestro y muestro también la capacidad y las virtudes que poseo, todo con la intención de resolver un problema o un conjunto de problemas. Pero así como puedo hablar de la educación integral o de la educación armónica, si yo quiero hablar de la educación integral o de la educación armónica, o quiero hablar de otros conceptos, inclusive la excelencia educativa, entonces tengo que ir hacia los propios conceptos y el maestro también siento que le hace falta, al profesor siento que le hace falta ir en busca de los conceptos, porque debería de conocerlos. Entonces, por ejemplo, está como el concepto de propósito. Y aquí coloco algo que desde 1993, cuando menos, empezaron a usar el propósito, porque la tecnología educativa utilizaba a través del libro del maestro los objetivos generales particulares y los específicos, y marcaba las actividades que se sugieren. Pero con la reforma de Salinas de Gortari, que es el proceso de modernización, ya con la Ley General de Educación de julio de 93 y con los programas, con el PEP 2004, perdón, con el PEP 92 y con el programa de educación primaria 93-94 o el programa de educación secundaria, educación básica 93-95, entonces empezamos a usar los propósitos como enunciados que definen lo que se pretende lograr. Por eso siempre tengo que decir que pretendo lograr en un proceso, en este caso, tenemos sesiones y con ciertas estrategias o acciones, una exposición de discurso, una reflexión, una argumentación, donde yo pueda generar estrategias que tengo planeadas porque las tuve que preparar para poderme lanzar a hacer una exposición. Si no lo preparo, es como el mago. El mago, los magos nos llaman mucho la atención porque cada mago tiene sus características y cada uno de nosotros tuvo a su mago en la infancia. Recuérdense porque a mí me tocó Chenkai, pero a otros les tocó el mago del conejo, o a otros les tocó ya David Copperfield más recientemente, pero casi a todos, y si le pregunto a los maestros jóvenes que si conocen al magazo, porque entonces tendría yo que ver que entre los maestros que me están escuchando y viendo, si conocen al magazo. Y el magazo era Beto el Boticario. Perdón que lo platique así, pero las cosas tienen que ser más sencillas. Y el magazo lo que hacía era presentar el truco y después explicar cómo lo había hecho. Y eso le causó problemas con la Asociación de Magos de aquí en México y en otros países, porque presentaba los trucos. Pero un mago para presentar sus trucos debe de planearlo. Se prepara y después lo presenta e impacta. Y en la medida en que tenga mejores trucos, su repertorio, su repertorio es, si es amplio,
es versátil, eso va a impactar mucho más. E igual resulta así con los profesores. En la medida en que tengan gran variedad de estrategias y acciones, lo podrán resolver. Yo he producido con educadoras fácilmente más de 300 estrategias para la participación social de padres de familia. Y cuando hablamos de la participación social de los padres en la escuela, debemos de tener estrategia para trabajar con padres de familia. Y hay infinidad de estrategias que pondré a disposición posteriormente. El concepto de enfoque didáctico. Estoy en la nueva escuela mexicana, he vivido la tecnología educativa, la reforma de 1972, viví el ajuste al programa, viví la creación de los perfiles de desempeño, la prueba operativa, hacia un nuevo modelo educativo, viví el proceso de modernización educativa y las 23 etapas de carrera magisterial, vi cómo surgieron las escuelas de tiempo completo, las escuelas de calidad, vi cómo se empezó a construir el programa de la reforma integral para la educación básica, vi cómo se dio a conocer el programa de la reforma integral para la educación básica y hoy atestiguo la aplicación del programa de 2011 y los aprendizajes clave. Entonces, tengo que entender al enfoque didáctico como algo metodológico, ¿sí? Pero que esta idea perspectiva desde la metodología tiene una relación teórica y conceptual y aborda un objeto de estudio y se define, dice, cómo o define cómo se pretende lograrlo. Por eso colocaron los enfoques. Los enfoques, siento yo, que me alejan de la didáctica que yo aprendí en la normal y que el enfoque, por ejemplo, de 93 con el comunicativo funcional, porque hoy estamos en las prácticas sociales del lenguaje, el comunicativo funcional cuando utilizaban la lengua hablada, la lengua escrita, la recreación literaria y la reflexión sobre la lengua, pues es un punto de vista y desde ahí lo trabajan. Pero la gramática estructural que trabajamos en la reforma de 1972, que sustituía a la gramática normativa. Y yo que fui formado con la gramática normativa, que después como maestro entré a la gramática estructural y después entré a los enfoques y seguimos manteniendo estos enfoques hasta este momento y tendría yo que observar también cómo este nuevo concepto de la competencia me habla de poner en práctica los conocimientos y una parte de las capacidades, porque no son todas las capacidades, es decir, habilidades, actitudes y valores, y alguien puede decir dónde quedaron las destrezas y dónde quedaron los hábitos, si pretendemos lograr propósitos, porque hay una parte, la parte educativa tiene que ver con esto. Si nosotros vamos inclusive con el concepto de Federico Froebel de la ley de adentro hacia afuera, implica que la educación está en cada uno de nosotros y que lo que se requiere es que un adulto, que generalmente es la madre o el padre, o puede ser otro adulto, saquen de adentro del sujeto el cúmulo de capacidades que tiene, porque supone que inclusive etimológicamente ex, que quiere decir hacia afuera, y ducere con conducir, guiar, llevar, como al paidagogos, que llevaba a su pequeño amo, lo llevaba ante el preceptor, pero el que conducía el carro era el esclavo llamado docente, porque debió haber sido un esclavo, ¿sí? Por eso hay que sentirse profesor, les decía yo ayer. Y aquí tengo un nuevo, el concepto de competencia que inclusive usaron, donde puedo ver la organización de los aprendizajes también,
como la forma en la que se presenta la relación curricular. Nosotros tenemos un diplomado con una organización curricular paralela en módulos, donde nuestros alumnos ven 6 maestros a la semana, diferente a los diplomados que se trabajan, donde se trabaja un módulo, terminado ese módulo, pasamos al siguiente módulo. Hablaron de ejes pedagógicos, son nociones, ¿sí? Lo que se pretende con estas nociones es apoyar, fortalecer la acción que el profesor hace en esta idea de desarrollar su programa, de orientarlo, de buscar lo nuevo, es decir, habilidades, conocimientos, aprendizajes. Para eso sirven los ejes pedagógicos, los ámbitos de intervención, permiten al maestro, a mí me colocan los límites en los que yo puedo actuar, pero me brindan elementos que requiero, que son básicos. Por eso nuestro diplomado se llama Bases Necesarias para la Transformación de la Escuela. Y esto es básico en la actuación, el límite para que yo pueda entender lo que hago y que pueda yo entender que lo que hago está en una condición real, donde la escuela plantea su realidad y donde veo el trabajo educativo. Por eso hoy nosotros estamos interviniendo de otra manera. Hoy lo estamos viendo aquí en la pantalla, ustedes de aquel lado, y estamos en las condiciones reales que se han colocado, porque estas no las puedo transformar ahorita. Tengo que abordarlas y tengo que aprender cosas nuevas, porque si no aprendo cosas nuevas también me quedo atrás. Aunque la tecnología no es fiel, nunca será fiel la tecnología, pero nosotros tenemos que aprender cosas que me permitan enfrentar las situaciones como las estamos viviendo ahorita. Por eso trabajamos bloques de contenidos, estas propuestas didácticas que le dan graduación y que esta graduación se obtiene de la distribución que se hizo de los aprendizajes. Inclusive para calcular 2 sesiones de trabajo con maestros, tengo que utilizar bloques. Nosotros utilizamos 3 bloques. Uno que tiene que ver con el desarrollo del ser humano como profesor, el profesor como ser humano, donde están los conceptos centrales desde la armonía, donde hay conceptos centrales inclusive que tienen que ver con la idea de lo que debe de forjar todo maestro y que me tienen que llevar a la excelencia. El otro, una parte pedagógica, y el que van a ver posteriormente a esta plática, tiene que ver con la gestión escolar, y todos los 3 vamos hacia la evaluación. ¿Por qué? Porque si yo voy hacia la evaluación, pues inicio mi día de una manera. Alguna vez estaba yo en Puebla, ahí estaba la maestra Alma precisamente, estaba la maestra Patti también, y ellas en un domingo, lo recuerdo perfectamente, ellas se metieron ahí al Parián a comprar sus recuerdos, y yo me quedé afuera, sobre la calle, afuera del auto, y empecé a escribir esto. Era un domingo y lo iba yo a publicar el lunes, y lo leo porque me nació y porque además me identifico mucho con esto. Tengo la dicha de ver este nuevo amanecer. Es una nueva oportunidad que se me otorga para hacer todo cuanto puedo y desee, porque se me da esa libertad que contiene la responsabilidad. Hoy, y solo hoy, es el día más importante de mi vida. Es el día en que me amo a mí mismo iteradamente todas las veces que sea posible, porque tengo las cualidades que me permiten crecer espiritualmente. Sea esto que escribo y leo, un orar conmigo mismo, porque yo soy conocimiento que me permite crear saber, soy un nuevo estado de conciencia y soy creatividad, innovación, genio y brillantez. Esto mismo ayudo a generar en mis estudiantes.
voy a salir a trabajar con la pasión que se me otorga y hacer la clase efectiva, que es la clase afectiva. ¿Sí? Es decir, tiene conceptos. Cuando la leen algunos me dicen, ahora estás muy espiritual, ¿no? Le digo, siempre. Si tú no te has dado cuenta, la espiritualidad no tiene que ver nada con la religión. La espiritualidad es una parte de la personalidad que va junto a la autonomía y que va junto a la socialización de los saberes. Entonces tengo la autonomía, la socialización de los saberes y la parte espiritual para conformar la personalidad, porque mi personalidad se conforma con la suma de las habilidades, destrezas, actitudes, hábitos, valores, conocimientos, la capacidad de síntesis, de análisis, de descripción, de observación y todas las demás capacidades que vamos a ver enseguida. Y así voy formando ese conocimiento de mí mismo. Yo tengo que formar ese conocimiento de mí mismo porque es lo que la educadora va haciendo desde un principio. Ayuda a su niño a que se vaya conociendo a sí mismo. Y conceptos como libertad con responsabilidad, ¿sí? O la importancia de vivir un día, de amarse a sí mismo. Iteradamente, me amo ahorita, me amo al rato, me amo después, me sigo amando. Y tengo mi amor propio, yo soy el que me quiero más. ¿Eh? ¿Por qué? Porque también la vida me ha dicho, me he preocupado por todos y a veces no me preocupo por mí. Entonces necesito estarme hablando a mí mismo para que esto que escribo pueda quedar conmigo y pueda quedar así marcado, porque esto es lo que pretendo. Yo pretendo tener grupazos, perdón la expresión, que mis grupos de estudiantes sean buenos grupos, sean buenos estudiantes, estén imbuidos por mi intención y por mi motivación para poder hacer las cosas diariamente como ellos las saben hacer. Y esta parte de colocarse frente a los alumnos y decirles, explicarles toda la capacidad que tienen, porque tienen la herramienta más poderosa, que es el cerebro. Y teniendo la herramienta más poderosa, también tienen que aprender cómo se reacciona en la vida también. No siempre estoy contento, a veces reacciono ante otras cosas, pero debo de aprender a controlarme también, ¿sí? Y todos estos elementos que la educadora va forjando y que nosotros como maestros de primaria tendríamos que ayudar a construir, tienen la intención, porque es la intención de todo maestro, sacar un grupo muy bueno al final del año, hacer un grupo muy bueno. Y ese grupo, para que sea muy bueno, tengo la obligación yo de ayudar a mis estudiantes a que desarrollen su genio y su brillantez. Pero también les advierto a mis estudiantes que cuando ellos logren ser brillantes, tienen que estar muy bien preparados porque van a tener muchos problemas. Porque el brillante tiene muchos problemas. La gente brillante, pues obviamente deslumbra a aquellos que no lo tienen. Y como no lo tienen, lo único que pueden dar es lo que tienen. Y de regreso voy a encontrar el celo, la envidia, ¿sí? El chisme, y entonces voy a entrar a una escuela decadente. ¿Por qué? Porque si todos los maestros tuviéramos la capacidad de mostrarnos empáticos, de aceptar que no soy el mejor, sino que siempre va a haber otro, pero conmigo yo soy el mejor. ¿Sí? No, por eso la excelencia educativa no es una competencia con los otros, ni la competencia como concepto era una competencia con los otros. La excelencia tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, cómo soy yo y cómo voy avanzando día a día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros estuviéramos en un escolarizado donde diariamente trabajáramos para ustedes 2 horas y media, seguramente que avanzarían mucho. Por eso hay que hacer estructuras también de trabajo que le permitan al personal docente de las instituciones tener nuevos procesos de actualización. Porque a veces creo que en cursos en línea aprende, sí, cada quien va a aprender de acuerdo a su interés, pero hay quienes cursan para obtener un numérico. Y no siempre, también esto es cierto, los que han obtenido 10 en la escuela sacan 10 en la vida. Hay quien ha
sido mal estudiante, no porque haya sido mal estudiante, sino porque sus intereses rebasaban expectativas que se había forjado, y después los vemos triunfadores en la vida, ¿sí? Y vemos de todo entre nuestro alumnado, pero también tenemos la obligación nosotros de forjarlos de una manera en la cual podamos sentirnos nosotros satisfechos de lo que hemos hecho. Y nos sentimos satisfechos de ver maestros que rebasan nuestro conocimiento, que fueron nuestros alumnos y que tienen responsabilidades diversas. Pero así es esto. Y vamos hacia los conceptos, hacia la armonía, que me parece un concepto base en la educación, la voluntad como una forma o como un elemento que tiene una serie de partes y que tiene que ver con las facultades esenciales del sujeto, o la inteligencia, que también tiene que ver con las esenciales y con las superiores, o la conciencia, que forma parte de esas facultades esenciales y de esas facultades también superiores. Por eso lo tengo que ver así. Y cuando voy a observar a qué se refiere la educación armónica, aquí es donde me quedé el día de ayer, en este concepto, pero vean que ya coloqué otra serie de situaciones. Entonces, yo voy en busca del amor. Es decir, tengo que ir en busca del amor. Paulo Freire lo remarca. La escuela es un espacio de felicidad y la educación es el acto más amoroso del mundo. Entonces, yo tengo que buscar los conceptos que me lleven al amor. Quiero a mis alumnos, los quiero mucho, ¿sí? Mis alumnos me quieren, ayer me lo dijeron. Ayer me lo dijeron de 3 grupos. Sí, es más, en un grupo me dijeron, maestro, y nos va a dar curso, ¿usted va a seguir con esta parte en el siguiente cuatrimestre? Y les digo, por la organización curricular tendría que seguir. ¿Qué les parece? ¿O me retiro? Y las respuestas las tengo en mi WhatsApp. Todas las respuestas que me dan mis alumnos cuando yo voy en busca del amor en términos educativos. Y asumo las ideas de Paulo Freire para llegar a esta idea de confraternidad, unión, comunicación, trabajo de conjunto, voluntad para hacer el trabajo y la buena voluntad. Pero parto de esto, que la educación es el acto más amoroso del mundo. Y parto también de que la escuela es un espacio de felicidad. Porque aún en las plataformas de pantalla a pantalla, de mi cámara a la pantalla, de mis alumnos maestros, tengo que hacer un espacio de felicidad. Tengo que mostrarles la alegría a mis estudiantes para que yo pueda lograr estos aspectos. Y para que yo pueda lograr estos aspectos, yo necesito reconocer también, como lo reafirmó Paulo Freire, pero se dijo desde hace 140 años, nosotros somos irrepetibles, nosotros somos históricos, ¿sí? Y somos únicos. Y cada uno de mis alumnos es único, histórico e irrepetible. Y todos vivimos forjándonos proyectos. Hoy la escuela, sí, así puede ser, decía yo ayer, refiriéndome al jardín de niños, Pimpón es un muñeco, ¿sí? O a Blancanieves y los 7 enanos, decía yo, bueno, pero tienen que forjarse algo. Y si el Colegio de las Américas de Cuautitlán Izcalli se forja una serie de situaciones, entonces confirma que todos vivimos forjándonos. La escuela, toda escuela tiene proyectos y todo sujeto educativo tiene proyectos. Entre nuestros proyectos está obtener los mejores resultados, por eso les están pidiendo un informe. Pero no, yo diría no simular. Hay cosas que se le piden a estudiantes
en formación magisterial que están más allá, que parecen de doctorado cuando están estudiando una licenciatura. Entonces tendría yo que ubicarme y colocar esa disciplina de trabajo con base en la edad y las condiciones de mis estudiantes. Porque hoy colocar esa disciplina de trabajo con base en las condiciones de mis estudiantes resulta difícil y diverso para muchos maestros, donde sus estudiantes no tienen tecnología a la mano. Por eso las condiciones reales de esa idea del aprendizaje situado las tengo que ver desde los conceptos. Y yo voy a los conceptos de la armonía, la confraternidad, me veo como hermano. Está aquí la maestra Alma. Hemos trabajado muchas veces en los últimos 6 años, hemos trabajado muchísimas veces. Hemos tenido diversas exposiciones académicas. La maestra, su próxima actividad, a menos que al rato la inviten a otra actividad, pero va a ser conferenciante en la Escuela Normal de Educadoras de Toluca. Ya le hicieron la invitación. Entonces hay experiencia y nos vemos en un sentido confraterno, como me veo con mis estudiantes que están ahí en Izcalli, que están trabajando y que sé que se desempeñan bien porque veo disciplina y la disciplina la traduzco en trabajo. Y así nos vemos en un sentido confraterno, es decir, todos tendríamos que ser hermanos, con un origen común, con unión, con un sentido de comunicación, como lo hablaba yo ayer, ¿sí? Con un trabajo de conjunto. Y ayer dije, no creo en el trabajo en equipo, porque la gente coloca sus conveniencias antes que sus intereses. Eso es lo que me dice mi experiencia. Creo más en el trabajo de conjunto. Conjuntemos lo que tú sabes con lo que yo sé, con lo que queremos forjar y hacia dónde lo queremos llevar. Y seguro que vamos a hacer un buen trabajo si tenemos buena voluntad. Si tenemos esa buena voluntad, creo que siempre saldrá un buen trabajo. Pero si yo no hago caso o no conozco simplemente que la armonía como concepto tiene otros conceptos que están aquí en la pantalla que ya comenté, no voy a poder entender a qué se refiere la idea de la educación armónica, porque la educación armónica me tiene que llevar también a hacer un trabajo de conjunto. Pero hay enfoques teóricos, me hablan del trabajo en equipo, del trabajo colaborativo, de la intervención pedagógica y de muchos conceptos más. Pero yo digo, veámonos bien y dejemos la decadencia de la escuela que se manifiesta con sujetos que celan, que envidian, que practican el chisme, que son indolentes, ¿sí? Porque hay sujetos que hacen daño también. También los hay, por supuesto, porque aquí hay de todo. Y entonces la idea de la educación como el acto amoroso se transformaría, pero no podemos dejar de perder la visión que nos da también Paulo Freire sobre la educación como el acto amoroso o de la escuela como un espacio de felicidad. Por eso entonces voy a la voluntad como un concepto y entonces ya estoy en el campo de las facultades del ser humano. Y entonces la voluntad se traduce como algo personal. La voluntad termina la armonía y dice su último concepto, voluntad para hacer el trabajo. Es decir, a veces yo tuve una experiencia en la cual yo pedía las cosas de buena voluntad y les reafirmaba que era de buena voluntad y pedía el trabajo de buena voluntad y me di cuenta que a la gente le molestaba.
Y yo trataba de explicarme y todavía trato de explicarme y hago mis ideas, de aceptar o de ver por qué la gente no admite que las cosas tienen que ser de buena voluntad. Y alguien me decía, no, pues que sea con fuerza de voluntad. Y yo le decía, no, a fuerza no, porque es a fuerza. Tiene que haber buena disposición del sujeto para hacer el trabajo. En las instituciones educativas, yo recuerdo todavía una, no la nombro por razones obvias, pero mi directora era de las personas, de las educadoras a la que no se le podía decir que no. Porque era tal la manera en que pedía las cosas que yo no podía decirle que no. Y que todo lo hacía yo de buena voluntad. Entonces, la voluntad es personal y también la voluntad me va a permitir como facultad lograr otras cosas. Por ejemplo, tomar decisiones. Ahorita es un momento de tomar decisiones. Van a informar. Van a tener que ver a los padres de familia y como decía la maestra Lourdes, van a la rendición de cuentas. Entonces tengo que tomar las decisiones más adecuadas para poder resolver las situaciones de mejor manera. Pero la voluntad es como el centro de mando de nosotros. La voluntad es como el centro de mando. La voluntad tiene una relación con la estructura de vida que tiene que ver con otra facultad que es la conciencia. La conciencia es toda una estructura de vida. O sea, no soy consciente porque yo sepa que en México todavía hay 60 millones de pobres y que en algunos lugares se está saliendo de la miseria. No hablo de esa conciencia social. Hablo de la conciencia que tiene que ver conmigo como maestro, primero como ser humano, como persona, como maestro formado, ¿sí? Y que de alguna manera me lleva a ser mi estructura de vida. Pero para esto, para lograr todo esto que tiene que ver con las facultades, pues primero que nada necesito alimentarme bien. Y ahí es donde empiezo a ver el problema en muchas partes del país, porque yo desearía que en este momento ya no hubiera un padre de familia que no tuviera que darle un mendrugo de pan a sus hijos. Nosotros tal vez ya desayunamos, ya estamos listos aquí trabajando, pero también tengo que ver que hay otras comunidades que son muy pobres y que lo primero para poder trabajar es comer. Luego, por ejemplo, igualmente recibir el sol. Recibir el sol es fundamental. Y yo comentaba, al día de ayer, llevaba 2 días continuos de no recibir el sol, pero ahorita que termine, voy a tener que salir a tomar el sol. Entonces, veo el estado de conciencia en que cada sujeto está y lo relaciono con la energía que le da el alimento, con la energía que le da el sol y con la energía que me da tener un estado mental positivo. Porque no hay ni positivo ni negativo, solamente hay. Entonces, esta parte de la voluntad y de la conciencia tienen una relación. La relación tiene y está en el cerebro. Ahí está en el cerebro. Es mi centro de mando, me permite tomar esas decisiones y me permite elaborar para realizarlos. Por eso, si todos vivimos forjándonos proyectos, a lo mejor puedo hablar de la escuela de el Colegio de las Américas de Cuautitlán Izcalli como una escuela progresista, inteligente y libertaria. ¿Sí?
laica, etcétera. Podría yo ponerles adjetivos, la podría yo calificar de alguna manera. Pero en la rendición de cuentas también la voluntad actúa, ¿sí? Ustedes, como todos los maestros, hicimos planes al principio del año escolar y esos planes pretendemos realizar. Y la voluntad, decía yo, a veces molesta a algunos porque más que fuerza es bondad. Es bondad. Y a veces la gente no está acostumbrada a ser tratada así. Por eso es buena voluntad. Y la voluntad es una facultad que está conmigo, que va conmigo, que me acompaña siempre y que siendo personal se enlaza con mi mente y con mi pensamiento. Y con mi mente y con mi pensamiento, la responsabilidad personal es cuidarlos. Cuidarlos implica que tengo que también tengo que descansar, tengo energía, debo de tener descanso porque hago un trabajo. Y esto nada más es para ilustrar lo que Jorge, Lucrecia o Luisa podrían hacer en la semana. Y si yo veo mi semana está ocupada. Ayer tuve actividades formales desde las 12:30 que estuve con ustedes y terminé a las 11 de la noche y después me puse a hacer otras cosas. Sí, había que preparar también esto. Entonces, le tiene uno que poner inteligencia para poder resolver las cosas. Y cuando yo voy a la facultad de la inteligencia, lo veo así nada más con 3 situaciones. Analizo, relaciono y sintetizo. Es decir, en mis clases de didáctica, en la Nacional de Maestros, me enseñaron las formas de los procedimientos, como el análisis y la síntesis, como partes del método. Y analizar, me decían, bueno, es ir del todo a las partes y sintetizar es ir de las partes al todo. Pero también está relacionar. Pero tener una capacidad de análisis o de síntesis no es tan fácil. No es tan fácil, que es diferente la síntesis a hacer otro tipo de ejercicio que sería copiar. Entonces, aprendo a descomponer el todo en sus partes para poder analizarlo y aprendo a colocar las partes en un todo, en el caso, para hacer eso más simple. Entonces, también tengo la relación, si se parece, si depende, si es diferente, observo, pero también la inteligencia me da la capacidad de discernir y de distinguir perfectamente entre uno y otro, entre lo que ustedes dirían lo bueno y lo malo. ¿Sí? Es decir, me da esa capacidad para diferenciar, para distinguir y para seleccionar también de una o de otra. Cuando estoy entre una y otra, tengo la disyuntiva. Escoger una u otra opción puede tornarse un dilema. Pero si tengo una alternativa, esa es la única que me queda. Y a veces conviene trabajar más por alternativas. Tengo que buscar con las alternativas la posibilidad de resolver algo, pero es una. La alternativa que nos queda, le decía yo cuando era director a mis maestros, era otra condición, por supuesto. En la primaria les decía, yo tengo esta alternativa y con esa vamos a resolver el problema. ¿Bien? Es decir, tengo que ver del problema que puedo rescatar, del problema
¿qué puedo obtener? Hay problemas, todos los problemas se resuelven. Algunos se resuelven en contra y otros se resuelven a favor, pero todos se tienen que resolver. Y así se vayan a resolver en contra, los tengo que resolver. No puedo dejarlos pausados. Tengo que resolverlos y para eso utilizo el carácter de mi inteligencia. Ah, pero ¿qué creen? ¿Qué creen? Que no siempre la inteligencia me ha servido. Hay aspectos de la vida donde la inteligencia me ha servido de poco, donde me ha servido más la parte intuitiva y donde me ha servido más la experiencia de ser maestro. Porque decía yo ayer, un problema pedagógico no se resuelve con la teoría nada más. Requiero de la teoría y requiero de la experiencia para resolver un problema pedagógico. Y la experiencia es lo que me ha ayudado cuando me doy cuenta que la inteligencia no me permite resolver todo. ¿Sí? Es decir, esa parte intuitiva tendría que ver con algo que se me dice adentro del cerebro y que me dice, hazlo así, hazlo así. Si lo haces de esta manera, vas a resolver. Es decir, alguien me habla. Perdón que lo diga así. Pero a lo mejor podría utilizarlo como el Pepe Grillo, ¿no? Aquí a la conciencia. Hazlo de esta manera, pórtate bien. Como esa, me recuerda a la película de Pedro Infante, donde en esta película de A Toda Máquina, perdón que haga la referencia de la película, pero ahí aparecen los actores Luis Aguilar y Pedro Infante, y a Luis Aguilar le habla su conciencia, pero le habla el diablo y le habla el angelito, ¿sí? Pues pareciera que esto es así, pero la conciencia, no hablo de la conciencia social, porque en esta parte de la conciencia social lo que vemos es lo bueno, lo malo y nos vamos percatando de la realidad. Pero la conciencia va surgiendo como una exigencia de nosotros, es decir, yo tengo que hacer las cosas bien, correctas. Es bueno tener dinero, pero es mejor tenerlo trabajando. Es decir, obtenerlo a través del trabajo. Alguien puede decir, es que yo tengo mucho dinero, pues sí, pero lo que yo tengo, lo que sea que yo tenga, lo he obtenido trabajando. Eso es mejor. Y eso tiene que ver con mi conciencia. Tengo que hacer lo correcto. Es decir, lo que yo creo que es correcto. Porque tampoco lo que para mí es correcto puede para otra persona no ser. Pero tiene que observarse porque finalmente es como quien me vigila moralmente, quien me está vigilando moralmente. Y entonces aquí viene la relación entre la ética y la moral, porque la moral, eh, la, la, la ética es personal, ¿sí? Y la moral puede ser externa. Es un conjunto de normas y yo tengo que entender a una norma como un comportamiento que puede estar escrito, que puede no estar escrito. Y si ese comportamiento está escrito, puede aparecer en un reglamento. Pero ninguno de ustedes, creo, de los que estamos aquí en la sala, me estoy incluyendo, por supuesto, tenemos un reglamento escrito en nuestra casa o en la sala de nuestra casa, que está ahí el reglamento de la familia Aquiles o reglamento de la familia Hernández. No está, pero son prácticas que se hacen, que no necesariamente están escritas, pero que se hacen. Y esas normas, el conjunto de las normas, crea esto que es la moral. Y la moral entonces tiene que ver también con prácticas. O sea, las prácticas podría yo poner ejemplos, pero el tiempo aquí ahorita nos
puede ganar. Si me queda unos minutos, pongo los ejemplos y voy a pasar precisamente. Quiero aprovechar para ir a otra presentación que me permitan, porque déjenme abrirla, porque esta fue una plática que yo tuve el año pasado, en diciembre. Estábamos cerca ya estábamos en las posadas, y estuve aquí, se las presento tal y como la planteaba yo en ese momento. Estoy hablando de facultades, y esto que se trabajó en una zona escolar me sirvió para observar que había todavía muchísimas más. Por ejemplo, dentro de las facultades, los propios sentimientos. Es decir, aquí la idea es, ¿qué es primero, el sentimiento o la emoción? Y creo que primero sientes y después te emocionas. ¿Por qué es importante la memoria? ¿O por qué es importante el lenguaje? Que los puedo relacionar perfectamente con la inteligencia. Yo creo que para ser profesor, alguien diría, a mí me podrían criticar porque pueda yo ser de buena memoria, que no es ser memorístico, porque no estoy repitiendo las cosas como están, ¿no? Veo, esta es una guía nada más. Aquí encuentro palabras que puedo desarrollar y que en el caso de la memoria me permite, porque tengo registros que tengo en mi cerebro, son mucho mejor que los de esta computadora en la que estoy trabajando o en la que me están viendo. Nada más que las computadoras están programadas, trabajan más rápido, pero si yo quiero generar un recuerdo de mi memoria, es decir, ir a un archivo de mi memoria, hoy puse un archivo de mi memoria en el Facebook, donde yo no estoy en esa fotografía porque yo la tomé, yo estoy atrás de la cámara, y yo tomo la fotografía donde está la maestra Almalilla, donde está la maestra Patti, y donde está otra de nuestras amigas, la maestra Adriana Islas. Y estamos afuera de un café, estamos en un café más bien en Veracruz. Entonces tiene que ver con la memoria, y es como las fotografías. Hoy la fotografía pierde sentido porque las dejamos en el celular o en la computadora, pero si imprimimos esas fotos, es como las fotografías cuando usábamos un rollo para un viaje, ¿no? O sea, el rollo nos tenía que alcanzar para el viaje. Y luego salieron las cargas de fotografías, fabulosas, porque eran más fotografías. Pero toda fotografía que tienen en su casa les permite recurrir a ellas, hacer la remembranza, porque la memoria se los permite. Y también facultades como el propio temperamento, ¿no? Hay quienes son biliosos, dijeran en la didáctica general, hay quienes son flemáticos, hay quienes son sanguíneos. Sí, o sea, perdón, tienes una sangre, pero de esas buenas, ¿no? Son frases que nosotros utilizamos, ¿no? O decimos, ya llegó el ligadito de nuestro amigo. Esas frases que tienen que ver con esto. Por eso la atención. Hey, maestra, por favor. Y dicen ahí ahorita, ¿es a mí? No, 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 no. Así somos los maestros. Les aplaudimos, les tronamos los dedos, pero son prácticos. Pero no les explico, como les decía yo ayer, la importancia de la atención. Y decía yo, bueno, pues es que el que atiende aprende necesariamente. El que aprende conoce, el que conoce sabe, el que sabe puede. El que puede es capaz y el que más lo logra todo. Por eso la atención es una de las prácticas a las que yo me tengo que acercar para poder estar con conocimiento y con acción.
pero también la sensibilidad. Soy sensible ante la vida y ante el ser humano. He conocido cómo familiares de mis alumnos se han enfermado y algunos de ellos han fallecido. Las condiciones en las que estamos nos obligan de manera natural a poner en juego toda esta parte sensible y a colocar las buenas pasiones, no las malas pasiones, las buenas pasiones. Tomar decisiones o fijarnos metas y misiones. Importante el circuito optativo del cerebro, por ejemplo. En el cerebro tengo la capacidad de decidir y para eso hay un circuito de opción que está en el cerebro y al cual recurre mi mente y puede recurrir mi pensamiento. Y yo digo, esto es lo que voy a hacer. Yo decido hacer esto. Esa es mi opción. Ahí está mi opción y la pongo en práctica. Y si no me funciona esa opción, tomo otra opción. Hace rato, antes de que llegaran ustedes aquí a la sala, le estaba diciendo eso a la maestra Alma, nada más que se lo estaba diciendo de otra forma. Y yo le dije, fíjate que no sabíamos qué podía suceder con esta experiencia que tuvimos, una experiencia académica. Pero para otra vez que hagamos, ya tenemos la experiencia. Entonces la opción, el circuito optativo me da esas capacidades, esas facultades para poder elegir. Y tengo que enseñar a mis alumnos también a que sepan elegir. Elijan no lo bueno, elijan lo mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, pues aquí a veces coloco a la parte afectiva la razón. El corazón me dice algo, pero el cerebro me dice otra cosa. El sentimiento me dice algo, pero la inteligencia, la razón como parte de ella me dice otra cosa. Entonces también tengo que aprender a colocar mis facultades de acuerdo a lo que he vivido históricamente. Por eso tengo un sentido histórico también en mi actuación. Y por eso voy reconociéndome, en mí iteradamente, las facultades que yo poseo. Y yo les dije ayer, yo soy generoso, de veras que sí. Dirían mis alumnos, créamelo, maestro, que sí soy generoso. Y le digo, sí te creo porque lo he visto. ¿Sí? Pero también la propia responsabilidad. Y así es como vemos nosotros ahorita la educación. En la nueva escuela mexicana, esto es lo integral, lo cognitivo, lo físico, lo estético, lo moral, lo emocional y lo cívico. Y hoy tenemos vida saludable y hoy tenemos también un recorrido paulatino de lo que sería la nueva escuela mexicana, que yo creo que me tiene que llevar estos conceptos. Estos son los conceptos de la nueva escuela mexicana y cuando yo le agrego a la confraternidad, la unión, la comunicación, el trabajo de conjunto y la voluntad para hacerlo, le agrego que todo lo hago en convivencia con los seres humanos, con mis compañeros de escuela, pero que entre ellos y conmigo puede haber diferencias o puedo encontrar diferencias, tengo que llegar a acuerdos. Y cuando yo tengo la capacidad de llegar a acuerdos, ahora el concepto ya no se llama armonía, ahora se llama amor. Ese es el concepto de amor. El concepto de amor, inclusive por sus raíces etimológicas, la A sin y mor mortis, muerte, sin muerte, sin morir. Quiere decir que el amor está en vivir, ¿sí? Y que podríamos seguir comentando sobre estos conceptos, pero le vamos a dejar aquí para que a continuación